Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Mi nombre es Gabriel y soy trailero. Llevo años recorriendo las rutas más lejanas y solitarias de este país, transportando mercancías de un lado a otro. Es un trabajo que, aunque duro, me da la libertad que siempre he buscado. Pero hay algo que pocos entienden. Las carreteras no solo están hechas de asfalto y concreto, sino también de historias, de leyendas que se cuentan entre los viajeros que cruzan estas rutas interminables. Yo nunca fui de creer en esas cosas, hasta esa noche. Era un viernes, alrededor de las 10 de la noche, cuando me dirigía hacia Tijuana. Mi carga estaba asegurada, el clima estaba despejado, y el aire fresco de la madrugada me ayudaba a mantenerme alerta. La Rumorosa, ese tramo conocido por ser uno de los más peligrosos, estaba a unos pocos kilómetros por delante. Yo ya había pasado por allí muchas veces, así que no me preocupaba demasiado. Sin embargo, algo se sentía diferente esa noche. No sabía exactamente qué, pero había algo en el ambiente que me inquietaba. La luz de los faros del camión iluminaba la carretera que se extendía en una espiral hacia el horizonte. Las montañas a los lados parecían enormes sombras, y el viento soplaba con fuerza, creando un ruido constante que me daba la sensación de que todo estaba en movimiento. Incluso cuando el paisaje permanecía inmutable, me sentía como un pequeño insecto atrapado en una telaraña de concreto y acero. Con el radio apagado, solo el rugir del motor acompañaba mis pensamientos, y cada vez que miraba por el espejo retrovisor, algo me parecía extraño. No había ningún otro vehículo a la vista, pero la carretera, tan solitaria, parecía más inquietante que nunca. La oscuridad de la noche era total, y la luz de los faros no parecía alcanzar más allá de unos pocos metros. A cada vuelta, sentía que algo se acercaba, como si alguien estuviera siguiéndome, pero no podía ver nada. De repente, cuando llegué a un tramo recto, la temperatura del aire comenzó a bajar de forma abrupta. Sentí un escalofrío que recorrió mi columna. Miré la pantalla del termómetro del camión, y aunque estaba acostumbrado al frío de las montañas, la temperatura era inusualmente baja para la hora y la época del año. Algo no estaba bien. Aceleré un poco, tratando de disipar esa sensación incómoda que me estaba oprimiendo el pecho. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre parado al borde de la carretera. Tenía una figura alta, encorvada, con una chaqueta raída que apenas podía verse a la luz de mis faros. Al principio pensé que era alguien que había tenido un problema con su vehículo, pero algo en su postura me hizo dudar. No movía ni un solo músculo. Se mantenía inmóvil, mirándome fijamente. Aunque sus ojos eran invisibles desde la distancia, el corazón me dio un salto en el pecho, y por un momento, el aire pareció volverse pesado. No sabía si debía detenerme o seguir de largo. El instinto me decía que no debía acercarme, pero la curiosidad fue más fuerte. Reduje la velocidad hasta casi detenerme, observando al hombre que aún permanecía en la misma postura. De repente, sin previo aviso, una ráfaga de viento me sacudió, haciendo que el camión se tambaleara. En ese instante, el hombre movió la cabeza lentamente hacia mí. No podía ver su rostro, pero la sensación de ser observado, de estar atrapado en su mirada, me heló la sangre. Fui incapaz de hacer nada, mi cuerpo paralizado por un miedo inexplicable. Y en un abrir y cerrar de ojos, el hombre desapareció. No corrió, no se alejó caminando, simplemente desapareció. Al principio pensé que había sido una alucinación, pero esa sensación de inquietud se mantuvo. Lo que más me desconcertó fue que al continuar mi camino, el paisaje parecía haber cambiado. El horizonte se veía más oscuro, y la carretera ya no parecía la misma. Algo había alterado el curso de mis pensamientos, algo que no sabía si era real o producto de mi imaginación. Decidí que debía salir de ese lugar lo más rápido posible.
Aceleré el camión, tratando de abandonar el tramo, pero algo me decía que no debía hacerlo, que si aceleraba, algo más podría suceder. Pero ya era tarde. La rumorosa estaba empezando a mostrarse mucho más viva de lo que jamás había imaginado. Aceleré, impulsado por un miedo extraño y esa sensación de urgencia que crecía en mi pecho. La oscuridad parecía haberse apoderado de todo, como si la carretera misma me estuviera tragando, como si la montaña se hubiera cerrado a mi alrededor. No veía nada más allá de los faros, y aunque la carretera se torcía y giraba, cada vuelta parecía alargarse más de lo normal. Cada curva se sentía interminable. De repente un sonido extraño llegó a mis oídos. Era como un murmullo, un susurro que no venía del radio, sino del aire mismo. Era bajo, casi como una respiración, pero distante, como si algo estuviera tratando de hablarme desde lo más profundo de la oscuridad. Me tensé. Mi mano apretó el volante con más fuerza. Miré el retrovisor. Nada. Sin embargo, algo dentro de mí, una pequeña voz en mi cabeza, me dijo que mirara hacia la ventanilla derecha. Con el corazón latiendo con fuerza, giré la cabeza. Allí, al borde de la carretera, una figura apareció. Esta vez no era un hombre. Era algo mucho más extraño, algo que no podía identificar bien. Estaba borroso, como si la figura fuera un reflejo distorsionado de algo que no debía estar allí. Lo único que podía distinguir eran los ojos, brillando en la penumbra. Grandes, vacíos, como dos pozos oscuros, observándome fijamente. No pude evitar frenar bruscamente. El camión dio un pequeño salto, pero mi mirada no se apartó de esos ojos. Intenté controlar la respiración, pero me fue imposible. Un sudor frío cubrió mi frente y mis manos temblaban sobre el volante. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, deslizándose, casi flotando. No hacía ruido alguno, ni pasos, ni suspiros. Todo estaba en un silencio absoluto. En un impulso irracional arranqué el camión de nuevo, esta vez con toda la fuerza que pude darle. El motor rugió, el camión avanzó a toda velocidad, pero no me sentía aliviado. Los faros iluminaban la carretera, pero la figura parecía estar cada vez más cerca, moviéndose a una velocidad inhumana. La distancia entre nosotros se reducía con cada segundo. Fue en ese momento cuando algo más sucedió. Una ráfaga de viento me golpeó el rostro a través de la ventana abierta, pero no era un viento común. Era un viento denso, pesado, que parecía impregnado de algo antiguo, como si el mismo aire estuviera cargado con la energía de los siglos, con la historia de algo olvidado, algo que había estado esperando. Miré hacia el horizonte, esperando ver alguna señal de que estaba llegando al final del tramo, pero no. La carretera seguía y seguía. Ya no veía las montañas a los lados, ni las señales. El mundo entero parecía haberse desvanecido, y yo estaba atrapado en ese interminable túnel de asfalto. La figura, la presencia que me seguía, ya no estaba a un lado de la carretera, sino justo detrás de mí, como si estuviera montada en el camión, empujando el aire, filtrándose en cada rincón del espacio donde yo intentaba escapar. La presión aumentó y mi mente comenzó a desbordarse. ¿Qué era eso? ¿Un sueño? ¿Una alucinación? Pero no podía ser. Todo era demasiado real. El volante temblaba bajo mis manos. El camión vibraba como si algo estuviera intentando romperlo desde dentro. Desesperado miré nuevamente los espejos buscando algo, alguna señal de que podría volver a la normalidad. Entonces una figura apareció, reflejada en el espejo lateral. Un hombre, esta vez, pero no era el mismo del principio. Este tenía una sonrisa en el rostro, pero no era una sonrisa humana. Era una mueca, un gesto grotesco. Me miraba fijamente, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi mente. Sin pensar, giré el volante bruscamente, desviándome de la carretera. El camión patinó, pero se mantuvo en pie, deslizándose por el borde de la montaña. El miedo me nubló, y todo lo que pude hacer fue cerrar los ojos, aferrarme a mi asiento
y rezar para que todo terminara. Pero cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba en el mismo lugar. La carretera había desaparecido. Solo quedaban las sombras de las montañas, la misma oscuridad densa que me rodeaba por completo. Me detuve por fin. El motor del camión seguía funcionando, pero el sonido de los faros, que antes me parecía un refugio, ahora me resultaba extraño, como si todo fuera parte de un sueño del que no podía despertar. Me tomé unos segundos para calmarme, intentando entender qué estaba sucediendo. Y cuando miré por la ventana, lo vi. Allí frente al camión la figura de aquel hombre estaba de nuevo. Y esta vez no estaba solo. Había otros con él. Todos ellos me observaban, inmóviles, con los mismos ojos vacíos. Y entonces escuché una voz. No era de los hombres ni de las figuras borrosas. Era una voz suave, femenina, que parecía venir desde dentro de mi propia mente. Has cruzado la línea, Gabriel, ya no hay vuelta atrás. La niebla comenzó a formarse alrededor de mi camión, cubriéndolo todo en un manto frío. Y supe, en ese instante, que algo mucho más oscuro estaba esperando por mí al final de la rumorosa. Algo que no tenía forma, pero que había estado esperando en el silencio de las montañas, esperando que yo llegara. La niebla se espesó más y más, envolviendo el camión hasta que casi no podía ver ni mis propios dedos en el volante. El aire estaba tan frío que sentía que mi piel se volvía rígida, como si la vida misma se estuviera desvaneciendo. Los faros apenas podían perforar la densa oscuridad, y lo único que quedaba era el sonido de mi respiración acelerada, que resonaba como un tambor en mis oídos. La figura frente a mí, aquella extraña silueta que había observado desde el principio, seguía inmóvil. No me atrevía a moverme. No sabía si debía huir o quedarme allí, atrapado por esa fuerza invisible que parecía tener control sobre todo. La voz volvió a sonar en mi cabeza, esta vez más fuerte, más clara, como un susurro a mis espaldas. No entiendes, ¿verdad? No hay forma de escapar. El camino ya te ha reclamado. Mi corazón latía con fuerza. La sensación de estar atrapado, de estar en un lugar donde las reglas de la realidad ya no se aplicaban, me estaba consumiendo. Intenté girar el volante, tratar de mover el camión, pero el motor, por más que lo aceleraba, parecía estar perdiendo fuerza. La carretera ya no era lo que era. El asfalto se había transformado en algo extraño, algo que no podía identificar. En un instante la figura frente a mí dio un paso hacia el camión, y lo que vi entonces me heló la sangre. No era un hombre. No era nada humano. Su rostro estaba deformado, una amalgama de sombras y distorsiones. No tenía ojos, solo vacíos, y su boca se estiró en una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Sentí como su presencia se colaba en cada rincón de mi ser, como si hubiera invadido mi mente, y mi cuerpo entero se paralizó de terror. Has cruzado la línea, susurró de nuevo con una voz que parecía provenir de todos los rincones a la vez. Y ahora eres parte de esto. Ya no puedes salir, Gabriel. Mi respiración se detuvo. No era un sueño. No era una ilusión. Todo era demasiado real. Los faros del camión brillaban ahora con una luz tenue, como si estuvieran a punto de apagarse por completo, y la figura comenzó a desvanecerse en la neblina. Pero lo más aterrador de todo no fue eso. Fue lo que vi a continuación. La carretera. Ya no había más asfalto. Ya no había más montañas. Solo había un abismo negro, una oscuridad profunda que me llamaba, como si el camino mismo hubiera sido devorado por algo mucho más grande, algo que no tenía forma, pero que estaba allí, esperando. En un acto desesperado apagué el motor. El silencio se extendió en el aire, pesado, como si todo estuviera suspendido en el tiempo. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal de vida, algún indicio de que aún estaba en el mundo real. Pero no había nada. Al abrir la puerta del camión, sentí el peso de la neblina sobre mis hombros. Una presión inhumana. Mis pies tocaron el suelo, y la tierra bajo mis botas no era la misma. Era fría, húmeda, casi como si fuera un terreno recién formado.
un lugar que nunca antes había existido, y entonces vi a los otros. Los hombres que habían estado observándome desde las sombras ahora estaban a mi alrededor, inmóviles. Sus ojos vacíos seguían clavados en mí, pero ya no me daban miedo. Había algo mucho más profundo que eso, algo que ya había comenzado a comprender. La figura principal, la que había visto al principio, se acercó a mí. Ahora su rostro estaba más claro, y pude ver la verdad en él. No era un hombre, no era nada humano, era una entidad, un ser que no tenía nombre ni forma, y que había estado allí, en esas montañas, por mucho más tiempo del que mi mente podía comprender. «Bienvenido», dijo, y su voz se fundió con el viento, «a tu nuevo hogar». Entonces entendí. No era solo yo quien había cruzado la línea. Todos los que habían transitado esa carretera, los que se habían adentrado en la rumorosa, de alguna manera, ya formaban parte de esta otra dimensión. Este lugar, este abismo oscuro, había estado esperando por nosotros, reclamándonos poco a poco, atrapando a los incautos que pasaban por aquí, y ahora era mi turno. La figura dio un paso hacia mí, y al mirarla, sentí como mi voluntad comenzaba a desmoronarse, como si ya no pudiera resistir la llamada del lugar. El aire se hacía más espeso, y las sombras me rodeaban por completo. Con un último suspiro, supe que no había marcha atrás. La carretera ya me había reclamado. La rumorosa no era solo un tramo peligroso. Era un portal, un umbral hacia algo mucho más antiguo, mucho más vasto, y yo había sido el siguiente en cruzarlo. Me llamo Ramiro Salcedo y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras de Baja California. Ser trailero en esta zona no es para cualquiera. Hay cosas que uno ve en la noche que es mejor no contar. Pero hay algo que me pasó hace unos años, algo que todavía me hace pensar 2 veces antes de tomar ciertos caminos. Esa noche, el viento soplaba con fuerza sobre la carretera entre Tijuana y Tecate. Había recogido una carga en un almacén cerca de la frontera y me dirigía hacia el sur. La carretera estaba solitaria, apenas se veía una que otra luz de algún rancho lejano. Puse el radio para escuchar algo de música y espantar el sueño, pero la señal iba y venía, dejando solo estática. Fue entonces cuando vi las luces en el espejo retrovisor. Eran faros de otro tráiler, pero algo en ellos me hizo sentir incómodo. No sabía por qué, pero parecían demasiado brillantes, demasiado insistentes, como si aquel otro conductor estuviera apurándome, queriendo que me hiciera a un lado. No soy de los que se dejan intimidar en la carretera, así que mantuve mi velocidad. Pero el tráiler detrás de mí empezó a acercarse más y más. Pité con la bocina, avisando que iba a la velocidad correcta, pero las luces parpadearon, como si me estuvieran respondiendo con un código que yo no entendía. Intenté ver al conductor por los espejos, pero los faros eran tan intensos que no distinguía nada. Y luego, de un momento a otro, el tráiler simplemente desapareció. No hubo maniobra, no hubo desvío. Un segundo estaba allí, y al siguiente, la carretera estaba vacía. Pisé el freno, tratando de buscar algún rastro en la oscuridad, pero lo único que vi fue el asfalto y el reflejo de mis propias luces en la lejanía. Mi corazón latía fuerte. No era la primera vez que escuchaba historias de cosas extrañas en la carretera, pero vivirlo en carne propia era distinto. Respiré hondo y seguí conduciendo, pero el aire se había vuelto más pesado. De repente, la radio, que había estado muerta por la falta de señal, soltó un sonido extraño, como un murmullo. Giré la perilla para apagarla, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz ronca se filtró por los parlantes. «No te detengas, sigue manejando». El escalofrío que sentí en ese momento no se puede describir. Mis manos apretaron el volante con fuerza. Miré por los espejos otra vez, esperando ver algo, pero la carretera seguía vacía. Me repetí a mí mismo que era solo una interferencia, una coincidencia absurda. Pero la voz sonó de nuevo, esta vez más fuerte. «Sigue manejando, no mires atrás». Algo dentro de mí me dijo que hiciera caso. No pregunté, no dudé. Pisé el acelerador y seguí avanzando. La carretera se hizo más oscura, como si las luces de mi tráiler apenas pudieran perforar la negrura que me rodeaba.
Y entonces lo vi a un lado del camino. Una figura alta, delgada, con ropa vieja y deshilachada, parada justo en el borde de la carretera. No pude ver su rostro, pero algo en su postura me dejó claro que me estaba observando. Traté de ignorarlo y seguí de largo, pero cuando pasé junto a él sentí un golpe seco en la caja del tráiler, como si algo, o alguien, hubiera saltado dentro. Los nervios me recorrieron de arriba a abajo. No podía detenerme, no después de lo que la voz había dicho, pero entonces escuché el sonido. Algo dentro de la caja, moviéndose. Mis manos sudaban en el volante. Sabía que tarde o temprano tendría que detenerme, pero no estaba seguro de querer saber qué era lo que llevaba conmigo en esa noche maldita. Después de unos kilómetros, el ruido dentro de la caja se hizo más fuerte. No era solo un movimiento, era un rasguño insistente, como uñas arañando la madera. Tragué saliva y miré por el espejo lateral, tratando de ver si algo se reflejaba en la parte trasera del tráiler. Pero la oscuridad era densa, sofocante. Mi instinto me gritaba que siguiera avanzando, que no me detuviera. Pero el peso en mi pecho crecía con cada rasguño, con cada golpe sordo dentro de la caja. Finalmente, cuando vi una pequeña área de descanso al lado del camino, tomé una decisión. Detendría el tráiler solo por un momento, solo lo necesario para echar un vistazo. Al bajar del camión, el aire helado de la madrugada me golpeó con fuerza. Caminé hacia la parte trasera, sintiendo cómo cada paso pesaba más que el anterior. Me detuve frente a la puerta y apoyé la mano sobre el metal. Estaba frío, demasiado frío para una noche templada como esa. Respiré hondo y con manos temblorosas destrabé los cerrojos y abrí la puerta de golpe. Nada. La caja estaba vacía. Exhalé con fuerza, soltando una risa nerviosa. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Tal vez el viento había hecho que alguna parte de la carga sonara así. Pero cuando me di la vuelta para regresar a la cabina, lo vi reflejado en el espejo del tráiler. La figura, parada justo detrás de mí. El pánico se apoderó de mí. No podía moverme. Sabía que si giraba la cabeza para verlo directamente, algo terrible sucedería. Lo sentía en lo más profundo de mis huesos. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me obligué a subir al tráiler sin voltear, sintiendo su presencia acechante a mis espaldas. Encendí el motor y arranqué de inmediato. No miré los espejos, no intenté buscar respuestas, solo manejé. Y cuando finalmente vi las luces de la siguiente gasolinera, sentí que el peso en mi pecho comenzaba a aliviarse. Esa fue la última vez que tomé esa ruta de noche. Nunca supe qué fue lo que vi o lo que subió a mi tráiler aquella noche. Solo sé que, desde entonces, cuando alguien me cuenta historias de apariciones en la carretera, no me río, porque yo también las he vivido.